Hola, bienvenidos. Esto es Matemáticas con Calandra y esta vez vamos a resolver una inecuación racional. Inecuación porque en lugar del signo igual tenemos el menor que, y racional porque aparecen cocientes de polinomios. Estas inecuaciones se pueden resolver de varias formas. Una de ellas es teniendo todas las fracciones en uno de los miembros, de forma que en el otro miembro tenemos un 0. Así que vamos a empezar restando esta fracción en ambos miembros de la inecuación. Con lo cual tendremos menos 1 entre 1 menos x y aquí tendremos 0. Una vez que tenemos todas las fracciones en uno de los miembros, lo que hacemos es operarlas. Y aquí tenemos uno de los problemas más gordos con los que se encuentran los alumnos, que es cómo vamos a sumar y restar fracciones que tienen polinomios en los denominadores. Bueno, pues la suma y resta de este tipo de fracciones se hace de la misma manera que si tuviéramos números reales. Me da lo mismo tener un 2, un 3 y un 6 que x al cuadrado, x2 más x y 1 menos x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer el mínimo común múltiplo. Y eso lo sacaremos factorizando los denominadores. Y una vez factorizados, pues cogeremos todos los factores, comunes y no comunes, con el mayor exponente. Entonces, aquí por ejemplo tenemos x al cuadrado. Esto es x por x. ¿De acuerdo? Que es el x al cuadrado. Esto factorizado implica, bueno, pues sacar factor común. Como el x está en los dos términos de este polinomio, pues el x sale factor común de x más 1. Y lo tenemos factorizado porque ahí tenemos un producto, x y x más 1. Y el 1 menos x, digamos que no se puede factorizar. No puedo sacar factor común en ninguno de los dos términos. No es una ecuación de grado 2 o grado 3 que pueda sacar las raíces para después ponerlo como producto de polinomios. Con lo cual, el 1 menos x, digamos que ya sería ello solo un factor. Esto es como si fuera un polinomio primo. Igual que el número 7. El número 7 no se puede descomponer en factores primos, porque el 7 es un número primo, y el 1 menos x sería un polinomio primo. Una vez que tenemos esto, el mínimo común múltiplo, pues será el x por x, x al cuadrado. Aquí podemos ver que tenemos también la x, pero esto sería x elevado a 1. ¿Y qué nos quedamos? ¿Con el x a la 1 o con el x a la 2? Nos quedamos con el x a la 2 por ese procedimiento que nos dice que tenemos que coger los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces aquí tenemos x cuadrado y en este denominador aquí tenemos la x, pues me quedo con el x cuadrado. Este factor tendremos también que cogerlo. Y este factor, pues también tendremos que cogerlo. Esto es exactamente igual que si hubiéramos tenido un denominador con el 49, un denominador con el 14 y un denominador con el 11. Entonces, el 14 es 2 por 7 y el 49 es 7 al cuadrado. Entonces, ¿cuál habría sido el mínimo común múltiplo? Pues 7 al cuadrado por 2 y por 11. Este 7 no lo cogemos porque ya lo estamos cogiendo aquí con un exponente mayor. Pues lo mismo, esta x no la cogemos porque ya la estamos cogiendo aquí con un exponente mayor. Pero el x más 1 y el 1 menos x hay que ponerlos, como el 2 y como el 11. Así que nuestro mínimo común múltiplo es este de aquí. Ahora el procedimiento es ya el de toda la vida. Lo que hacemos con el mínimo común múltiplo es dividirlo entre el de abajo y multiplicarlo por el de arriba. Eso abajo y arriba pues está bastante mal expresado. El mínimo común múltiplo lo dividimos entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador. Entonces, si yo el mínimo común múltiplo lo divido por el denominador, si lo divido entre x cuadrado, me va a quedar este x2 con este x2 se me va a simplificar, me va a quedar este producto de paréntesis. Entonces, el mínimo común múltiplo entre x cuadrado van a ser estos dos paréntesis y multiplico por el numerador. Es decir, estos dos paréntesis por el numerador será x más 1 por 1 menos x y por 1, que no lo voy a poner, no hace falta. Menos, pues ponemos el menos. Volvemos a hacer lo mismo. El mínimo común múltiplo lo dividimos entre x cuadrado más x, lo dividimos entre x cuadrado más x, pero ya sabemos que x cuadrado más x factorizado está así. Por lo cual, el x más 1 y el x más 1 se simplifica. Y una de las x del numerador se simplifica con la x del denominador. Entonces, esta división quedaría x y 1 menos x. Repito, esto se va con esto y una de estas dos x con una de estas. Así que sería x por 1 menos x. Así que, repetición. El mínimo común múltiplo entre x2 más x me quedaría x por 1 menos x. Y eso multiplicado por el numerador. Así que x por 1 menos x y por el numerador. Ahora tenemos el menos. Pues volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo entre este denominador, entre 1 menos x? ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo entre 1 menos x? Pues el 1 menos x y el 1 menos x se simplifican y me quedará esto, que queda multiplicado por 1. Así que me queda x cuadrado por x más 1.
x cuadrado por x más 1, menor que 0. Vamos a borrar esto, que ya no nos va a hacer más falta. Y ahora, pues hay que desarrollar todo esto. Es un poco aburrido, pero hay que desarrollarlo. Aquí voy a hacerlo ya en silencio, porque es simplemente multiplicar polinomios. Esto es un ejercicio de cuarto de ESO o de primero de bachillerato, entonces es trivial y no hace falta explicación. Me pongo a hacer los cálculos. Bien, al operar todo el numerador nos ha quedado esto. Así que toda esta expresión sería menos 2x al cuadrado menos x más 1, que estaría dividido entre el mínimo común múltiplo, que era el x cuadrado, el x más 1 y el 1 menos x. Esto es lo que es menor que 0. Entonces, buena parte del tiempo que lleva a hacer el ejercicio es operar estas fracciones. Pero ya vamos acabando, porque cuando tenemos esto, lo siguiente es igualar a 0 el numerador. Igualamos a 0 el numerador. Igualamos a 0 también el denominador, x2, x más 1 y 1 menos x. Y las soluciones de ambas ecuaciones, se marcan en la recta numérica, ¿vale? Vamos a suponer, imaginariamente, aquí tenemos nuestro 0, pero las soluciones de estas dos ecuaciones se marcan en la recta numérica. Las soluciones de esta ecuación son muy fáciles, porque este polinomio está factorizado. Una solución será el 0, porque esto es x por los factores, ¿no? Cuando tenemos una serie de factores que multiplicados dan 0, es que alguno de los factores por lo menos es 0. Así que una solución va a ser el 0. Otra solución va a ser el menos 1, porque el menos 1 más 1 anula este paréntesis, el menos 1. Y otra solución sería el 1, porque 1 menos 1 también da 0. Vamos, que se puede resolver como se quiera, pero si resolvemos esta ecuación, pues las soluciones son menos 1, 0 y 1. El 0. Y también tenemos que resolver esta de aquí arriba. Esta es de segundo grado, así que voy a hacerlo con la fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es probar dentro de cada uno de los intervalos en que ha quedado la recta numérica dividida, en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, el intervalo que va de menos 1 a 0, de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1 o de 1 al infinito, tenemos que probar un valor dentro de cada uno de estos intervalos aquí, para ver si lo que es la fracción está siendo negativa, que entonces ahí tendríamos soluciones, o si por el contrario la fracción da positiva, pues no sería solución. ¿Por qué? Que esto sea menor que 0 implica que la fracción tiene que ser negativa. Si hubiéramos tenido el mayor que, pues justamente al revés. Así que ahora hay que ir probando valores para ver cuál es la solución final. Entonces, en este intervalo podríamos probar, por ejemplo, el menos 2. Así que sustituimos todos los lugares donde aparece la x por menos 2. Tendríamos menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 2 más 1 entre menos 2 al cuadrado menos 2 más 1 y 1 menos 2. Esto lo he hecho con mucho detalle para que se vea que cambiamos la x por menos 2. Si tenemos aquí menos x, pues menos 2. Ya que la x vale menos 2, pues tenemos dos veces el signo menos. Evidentemente lo podemos operar más deprisa. Podríamos haber puesto directamente aquí el más 2. Y aquí también 4. O menos 2 por 4 poner directamente el menos 8. Si tenemos calculadora, pues mucho más deprisa todavía. Bien, después de haber dado valores en estos intervalos, aquí he dado el menos 2, aquí he dado el menos 0,5, aquí el 0,25, aquí el 0,75 y aquí he probado el 2, valores dentro de cada intervalo, el que queráis, solamente me ha dado fracción negativa solamente aquí. Cuando he probado el 0,75, al sustituir la x por 0,75 sí que me ha dado negativo. Así que solamente este intervalo es la solución de esta inecuación. Es el intervalo que va desde 1 medio hasta 1. Y como tenemos una desigualdad estricta, no podemos poner ni el 1 medio ni el 1. Además, el 1 estaba también exceptuado porque nos hacía aquí una indeterminación. Y esta es la solución. Es un ejercicio, la verdad es que bastante pesado, porque tenemos que operar con fracciones, tenemos que resolver dos ecuaciones, hacer varias pruebas, y a veces las pruebas son valores incómodos porque tienen sus decimales, pero bueno, poco a poco nos sale el ejercicio y ya está. Respuesta a la ecuación, pues todos los x que pertenecen al intervalo 1 medio, 1. Los métodos entonces para resolver este tipo de inecuaciones es tener todas las fracciones en un miembro, en el otro tenemos 0, sumar todas las fracciones, igualar a 0 el numerador, igualar a 0 el denominador, resolver esas dos ecuaciones, marcar las soluciones de esas ecuaciones y probar valores dentro de los intervalos en que queda dividida la recta real. Los valores que hacen que se satisfaga la inecuación son las soluciones de la misma, que en este caso son solo los de este intervalo. Hasta el próximo vídeo.